Juan. Entonces, ¿por qué usted me dice? Dale. ¿Cómo le va? ¿Bien más? Bien. A ver, cuenta experiencia. ¿Experiencia o anécdota? No, experiencia de... Resultados parciales. Bien. Entonces vamos a buscar sinónimos. Vamos a buscar sinónimos. Hola, bien. Hola. Bueno, arranquemos. Parciales. Reflexiones sobre los parciales. ¿Sí? Primera cuestión. El tema de la comisión 1 y 2. ¿Sí? Y lo que yo le llamo el operativo clamor. ¿Sí? El operativo clamor del día viernes. ¿Sí? A ver, ¿por dónde arranco? Hoy está complicado el día. Está complicado. La semana ha sido difícil. Y el día va a ser muy difícil hoy. Así que... Usted de la 1 y 2, yo soy de las 5, tampoco ninguno más. No iba a hablar de las notas. Ya voy a hablar de las notas. El operativo clamor, ¿cuál es? Profe, no nos tomen oral, no nos tomen oral. ¿Ven? O sea, somos estudiantes de Derecho. La base del ejercicio profesional es la oralidad. O sea, cosas que sinceramente no entiendo. Es cierto lo que yo les dije, de que para estudiar esta carrera te tiene que gustar leer. ¿Sí? Pero el ejercicio es principalmente oral. Principalmente oral. ¿Sí? ¿Qué vas a ir a una audiencia y te vas a largar a llorar? O le vas a decir al juez que alego por escrito. O sea, son todas las cosas que ustedes tienen que comenzar a... Digo ustedes, digamos, por la familiaridad que tengo con los que vienen, pero para los que están conectados, ¿sí? Va el mismo mensaje. Son, ya bueno. Hola. Ahí está. Para los que están conectados va el mismo mensaje. ¿Sí? Si no te gusta leer y no te gusta hablar, y bueno, solo te queda San Martín. La frase de San Martín. Serás lo que debas hacer o serás abogado. ¿Sí? Pero claramente hay que repensar la posición. Y en un esquema en donde hasta el día viernes había grandes aspiraciones a una promoción y que la promoción sea directa, sin un examen final, que vamos a pasar derecho político sin haber dicho una palabra. Son cuestiones para pensar, para reflexionar. ¿Sí? Aún así, bueno, accedí a hablar con el doctor Madrid
y él también gentilmente accedió a unificar la modalidad del examen. Existe un principio que se llama la libertad de cátedra. Eso quiere decir que cada docente puede tomar como quiere, ¿sí? Y en contra de la libertad de cátedra no hay derecho, no hay centro estudiante que valga. Que para serles sincero, no sé si están organizados o no como centro estudiante, ¿sí? Pero a los fines de presentar quejas acá abajo, sé que varios, no digo a nadie en particular, han desfilado por esas oficinas, ¿sí? Eh, Nada, a tenerlo en cuenta. Segunda cuestión, y desde ya le voy anticipando, el examen final va a ser oral, con promoción, sin promoción, aunque venga Jesucristo, igual va a ser oral el examen, ¿está? O sea, no hay vuelta. Y ya lo tengo charlado con todos los docentes de la cátedra. El examen va a ser oral. El alumno tiene que saber expresarse, y si no puede, tiene que aprender, ¿sí? Es un camino, es un ejercicio. Otro punto de vista. La tecnología, la tecnología como paradigma, como modelo, esto que a nosotros nos crea otro nivel de esclavitud, ¿sí? Avanza hacia la oralidad, por si no se han dado cuenta. Avanza hacia la oralidad. En el WhatsApp no todos lo usan, pero si han prestado atención, hay un micrófono. Cuando yo abro el teclado virtual, en el margen superior derecho hay un micrófono. Yo puedo hablar y me lo va escribiendo. La tecnología va en ese camino. En ese camino. O sea que no por mí, porque yo tengo mi futuro más atrás que adelante, ¿sí? Pero por ustedes, que el día de mañana van a ejercer la profesión. ¿Está? Entonces tengan en cuenta eso no solo para esta materia, para todas. El examen final va a ser oral. El examen... No entiendo para qué me ponen en el chat, sí, que el examen debe ser con el recuperatorio con 7 días posteriores. Si es lo que vamos a cumplir, además no hablé nada de recuperatorio. No hablé nada de recuperatorio. ¿Está? Y además estoy totalmente en conocimiento de lo que dice el reglamento, a pesar, y no tengo problema que me estén grabando, que no estoy de acuerdo con muchas de las instancias. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Yo había propuesto originalmente 3 parciales, no en favor mío, en favor de ustedes, para que no se les acumule tanto las unidades. Pero claro, como el reglamento dice que a cada parcial le corresponde un recuperatorio, entonces en ese esquema el alumno tiene que aprobar 2 de 6. Eso no se lo hace ni a mi hijo en el colegio primario. Vos tenés que tener el 60% para aprobar. ¿Está? Entonces no... ¿Qué hicimos? Cambiamos, vamos 2 parciales. Hay derechos, para eso sirven estas materias. Hay derechos, ¿sí? Que mientras más se profundizan, no necesariamente mejoran. Eso que dice, esa es la tesis de Rousseau. La tesis de Rousseau es, mientras más crece el Estado, menos libertad tengo. Mientras más crece el Estado. ¿Va? Bueno, acá pasa algo parecido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácil. 2 parciales con 2 recuperatorios. ¿Sí? Para quienes lleguen a la promoción, un coloquio final. Para quienes no lleguen a la promoción, un examen. ¿Está? Es fácil el tema. Sí, un coloquio. Un coloquio final. ¿Eso ya tiene fecha? No, todavía no, porque eso va con el calendario general, digamos, de la facultad. Sí, la fecha de los exámenes finales. Eso no tenemos.
Si tenemos finalización del cuatrimestre, ahora no me acuerdo la fecha exacta, pero es 5 o 7 de julio, por ahí. Sí, por ahí es la fecha exacta. ¿Sí? Vuelvo a insistir, son estudiantes universitarios. Son estudiantes universitarios. Les debería dedicar una clase a leer todos los mails que me llegan o los mensajes directos. Desde se me ha muerto el perrito, posta, por mi viejo, desde se me ha muerto el perrito hasta me equivoqué cuando puse la tecla para inscribirme en la materia. Ya, esto no es un jardín de infantes. Ya lo he dicho varias veces. ¿Sí? Si no puedo poner bien la tecla, aquí esto no es para vos. ¿Está? Listo. Hay que ser realista. Resultado de los parciales muy bajo, sinceramente, muy bajo. Yo trato de poner un enfoque en el cual pretendo o aspiro a la comprensión de los temas, a la comprensión. En el entendimiento, capaz que es un prejuicio de parte mía, en el entendimiento que la frialdad del texto, y cuando digo texto no estoy diciendo de que vayan a fotocopiar 10 libros, sino que la frialdad del texto, ¿sí? Por ahí puede traer problemas de comprensión para el lector. Entonces, en ese orden de ideas, trato de tirarles algunos tips para que nos aproximemos al razonamiento o al pensamiento de un determinado autor. ¿Sí? Cosa que cuando lo vaya a leer en el libro sea mucho más fácil. ¿Sí? Ese es mi modelo. No solo de esta materia, en todo lo que enseño y siempre lo he pensado de esa manera. Yo soy formado en la Universidad Nacional de Córdoba y la universidad apunta a eso, en esa línea. En esa línea. No apunta al punto y coma, a las definiciones de memoria. Eso a mí no me interesa, porque la memoria siempre es cortoplacista, siempre, aún en el ejercicio profesional. Siempre necesitamos tener la apoyatura del texto. Por eso ustedes van a ver que cuando los abogados vamos a alegar, siempre llevan o el código o alguna anotación o algo de apoyatura, ¿sí? Porque yo no pretendo que sepan punto y coma de Heller. No pretendo de que si fuera derecho civil me sepan el código civil de memoria. Yo lo que pretendo es que ustedes sepan a dónde ir a buscar cuando tengan el caso. Y cuando vayan a buscar, comprendan la sistemática del libro o el texto que estén consultando. ¿Sí? Por eso es que para mí, si daría derecho civil, que no es el caso, para mí es re importante la estructura del Código Civil. O sea, yo tengo que, y más en este nuevo Código Civil, tengo que saber a dónde ir a buscar. La metodología utilizada por los legisladores, los codificadores, en este último Código Civil, agosto del 2015, para acá, es totalmente, en materia de contrato, es totalmente distinta a la de Belsarfield. Totalmente distinta. Hemos cambiado, hemos migrado a un esquema de subsunción de normas con el que yo mismo fui educado, en donde vos tenés un universo y vas a un universo que se llama derecho. Si te sienta el cliente y dice, ¿usted por qué viene? Yo vengo por un contrato de locación. Entonces tu mente saca familia, saca sociedades, chao penal, chao esto, y achicas el universo. Dentro del contrato, ¿qué es una locación? Listo, achicamos a la locación. ¿Qué le pasó? No, es que no me cumplieron, qué sé yo. Y siempre la idea de buscar la norma, una, que me dé la solución al caso. Entonces yo parto de un universo y lo achico hasta encontrar la norma, como si fuera la magia. ¿Está?
Ese es el sistema con el que fui yo educado. Y es el sistema de el código de Vélez. En la actual no, en la actualidad no es así. En la actualidad vos tenés que combinar distintos esquemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que, y si no se los comento, ¿sí? Uno de los mejores juristas argentinos que escribe sobre contratos es Lorenzetti, que es el que llevó adelante, justamente, encabezó la reforma del código, la unificación del actual código. Y bueno, y lógicamente, él aplicó sus ideas que están muy buenas, pero a lo que voy es que cambia el paradigma, cambia la forma de analizar el caso. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema de los parciales, la idea era que ustedes aplicaran estas herramientas, ¿sí? De razonamiento a las cuales apuntamos. Por supuesto que cada profe tiene su... Sé paciente, ya hablará del recuperatorio, y tomando con calma. Eh, por supuesto que cada profe tiene su metodología, ¿sí? Como todo. Con algunos puedo tener más empatía que con otros. Hay materias que te van a gustar más que otras. Es inevitable, ¿sí? Pero bueno, todo forma parte de la currícula y tenemos que aprobar todas las materias, nos gusten o no nos gusten, ¿sí? A mí no me gustaba finanzas. Finanzas y derecho tributario era una cosa que... No me gustaba penal cuando cursé. Y después que me recibí, me di cuenta que mi problema no era con la materia, porque de hecho hice penal durante muchos años, ahora ya no. Mi problema no era con la materia, sino con la forma como te la daban. Y ahí la empecé a ver de otra forma y me gustó. ¿Está? Ya. Por ahí cuento y lo lleno de experiencia en ánimo de darles, digamos, algún contenido a esto que por ahí uno no sabe, y digamos, para dónde va. ¿Sí? Bien. Los parciales, las notas se las tienen. Ya mandé también un mensaje aclarando cuál es el sistema de calificación. ¿Está? Creo que no quedó duda del sistema de calificación. A los fines de que nuevamente quede claro, ¿sí? Los parciales se rinden el día lunes, el lunes próximo. Los parciales recuperatorios, me refiero. Se tienen el mismo tratamiento. Ya. Se rinden el día lunes, cada uno en el horario de su respectiva comisión, cada uno con el sistema con el que rindió. El que tiene soporte papel, lo hará en soporte papel. El que va por plataforma virtual, buen día, lo hará por ese medio. ¿Sí? Lo mismo que el anterior. ¿Cuántas preguntas? 20 preguntas, lo mismo que el anterior, para que después no digan no, porque era distinto, porque es injusto, porque no. ¿Está? Entonces, lo mismo. No sé si está bien o está mal. No sé si es justo o si es injusto. Es lo que la masa crítica ha generado. Misma plataforma, mismo sistema, misma cantidad de preguntas, mismo sistema de corrección. ¿Está? Sencillo. Bien. ¿Alguna duda? A ver, leamos un poquito el chat. Sí. Bueno. Bueno. Perdón, Sí. ¿el recuperatorio toma la última nota y escribe el recuperatorio o la mejor?
No leíste el aviso. Me representé que iban a hacer esa pregunta, entonces aclaré eso. Se toma la última. Se toma la última. ¿Sí? Lo único que no puse en el aviso y que me di cuenta después, y eso que lo leí 200 veces, es esto que les acabo de decir. O sea, los que van virtual en las comisiones de la profe Malca, ¿sí? Mismo caso, tienen que traer sus dispositivos, asegurar el tema datos y demás. ¿Sí? El resto van todos con soporte papel. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la diferencia? Porque existe algo que se llama libertad de cátedra. Y en realidad la idea era que todos rindieran de esa forma. Pero, a decir verdad, no todos estamos familiarizados, me incluyo yo a la cabeza, ¿sí? Con el uso de tecnologías y plataformas propias de la universidad. ¿Entendés? Entonces, pero el sistema es el mismo. O sea, multiple choice, una sola respuesta correcta. ¿Sí? Y lo de ¿Vos? ellos tienen el mismo tiempo que nosotros que rendimos Sí. papel. Sí. Ah, ¿Notaste alguna diferencia o habría alguna diferencia para destacar? Con respecto a las preguntas, eran más claras las preguntas y las respuestas en esas comisiones que en la que a mí me tocó en la serie. Ujú. Bien. No sé si era una cuestión de edición, pero por ejemplo, una pregunta, no recuerdo qué decía, todas las anteriores estaban en el inciso A y todas las respuestas estaban por debajo. Entonces, siguiendo un orden, no corresponde que esa esté primero, si la respuesta correcta sería esa, porque no engloba las anteriores, porque no hay respuesta anterior a esa. Ok, ¿y te acuerdas de qué tema era? Aproximadamente, no. Bueno, Tendría que buscar. porque como habrán visto, o sea, había un bloque que era la teoría del Estado, ¿sí? Y un bloque que tenía que ver con las otras unidades que desarrollamos, ¿sí? Historia del pensamiento político principalmente. Las de teoría del Estado, las de todas, de todas las comisiones, ¿sí? Y cuidé especialmente esto que vos estás apuntando, porque si vos tenés en un esquema de 4 opciones, si tenés, suponete, Platón, Aristóteles, y abajo tenés, todas son correctas, algunas incorrectas. ¿Está? No pongo A y B porque yo sé que el sistema luego te las talla. O sea, cuando las cargas, cuando es el uso de plataformas virtuales, el sistema te las talla. Entonces, lo que a vos te figura como opción a ella como opción C, a ella como opción D, el mismo sistema te las talla. ¿Sí? Entonces, por eso que cuide esto que vos estás comentando y que es correcto. ¿Sí? Lo voy a transmitir a los demás docentes de la cátedra para que reveamos esto ahora en el recuperatorio. Y los que corrigen en formato papel, si por ejemplo marcamos la A, que eran todas las respuestas correctas, ¿lo toma como válido o no? Hay una sola respuesta. Por eso, pero la respuesta, todas las afirmaciones después. Supongamos que la consigna te arma una consigna así rápida. ¿Sí? Pensadores de la ciencia política del helenismo o de Grecia. Opción A, Platón. Opción B, Aristóteles. Opción C, todas son correctas. Opción D, ninguna es correcta. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta correcta? La C, todas son correctas. Es la única respuesta. Claro. No es que si elegiste Platón, te la va a tomar como correcta o te va a considerar medio punto. No, o sea, hay una sola correcta. Claro, pero el caso es cuando las tres opciones son correctas y hay un inciso que dice todas son correctas.
Y si uno marca ese estando primero, es válido porque todas las respuestas que están por debajo son correctas. Y el primero dice todas son correctas. En el ejemplo que te acabo de dar, hay una sola respuesta correcta. Te vuelvo a dar las opciones. Pensadores griegos. Platón, Aristóteles, todas son correctas, que esa es la correcta, ¿sí? Ninguna es correcta. Aunque marque yo Platón y Aristóteles, entonces... Es que no podés marcar Platón y Aristóteles porque es una sola. Porque dice pensadores griegos, es un plural. Claro. No es lógico, me dice. Puse la opción de no. Sería bueno ver los parciales para saber cuáles son los errores. Bueno, vamos a tratar de habilitar una instancia. Hoy es viernes, estamos complicados, digamos, para... Claro, porque ese era otro tema de que si no podemos ver cuáles fueron nuestros errores, cómo corregir para todos. Bien, los virtuales, voy a hablar con Malca para que les habilite la visualización. Y los otros son físicos. Yo creo que los virtuales sí se puede ver la desarrollo. Sí, antes de mandarlo. No, ¿Ah, sí? sí, lo puse. Ah, bueno, fíjate por favor. Y en los... En los escritos estamos complicados. Algo que hagamos bien el profesor Raúl Octavo. Por ejemplo, con el paseo, con las respuestas que son correctas, vamos a escribir en esta era esta, en esta era esta, mucha desarrollo. Claro. Acá me ponen, dice, el ejemplo está mal, la D no es correcta. No sé a cuál ejemplo. Platón, Aristóteles, todos son correctas, ninguna es correcta. La D no es correcta. Sí, ya sé que la D no es correcta, pero vos tenías que elegir la respuesta correcta. Bueno. ¿Está? Bueno, vamos con algo más lindo. ¿Sí? Ver los parciales antes de rendir el recuperatorio, no hay problema. Mañana a las 6:30 de la mañana estoy acá, ¿sí? Para mostrarles todos los parciales. Pero va a ser presencial la exhibición de los parciales. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Sí? Yo no tengo drama, junto todos los parciales. Como buen viejo, soy tempranero. Así que 6:30 puedo estar tranquilamente acá. La única que se sacrifica es mi perra que no sale a pasear. ¿Sí? Bien, vamos a ver algo más interesante. Yo quisiera que algo... ¿No se puede pasar esto acá? Sí, sugiero lo mismo, que ocupen el tiempo para estudiar y no para cuestionar lo que estamos diciendo. ¿Sí? Lo que tienen que aprobar la materia son los alumnos, no el docente. Claro. Vamos con... Es que es insano. Regular el final es igual a lo que viene del libro. O sea, en cuanto a la unidad, se preparan todos. No, el alumno libre tiene que rendir escrito y oral. Pero después hago, digamos, una constancia y se preparan. Claro. Ah, esa es otra cosa. Está bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por... ¿Sí? Ese es otro tema. En los parciales,
se toman las unidades que se desarrollan. En el final se toma todo el programa. ¿Está? En el final se toma todo el programa. Y no me manden mensajes como han hecho el viernes, hablo en general. Profe, ¿cuáles son los temas más importantes? A ver, no hay problema, te lo resumo, te lo paso y es más, si querés rindo por vos también, no hay drama. No, pues, ya está, ya es suficiente. ¿Sí? Una última. Diga, una y las que quieran. Al colegio se viene con lo que como tribunal. Tribunal, así que vamos a tener varias jornadas para vernos la cara. ¿Sí? Hola, buen día, adelante. ¿El coloquio para los promocionales sería antes o después de finalizar el cuatrimestre? No, primero terminamos el cursado, ¿sí? Y después veremos de poner el coloquio. ¿Sí? Para los promocionales. Bueno, esa parte ya la vamos a ir viendo más adelante. Tenemos el segundo parcial en el medio. ¿Sí? Así que veamos el segundo parcial. Ahí vamos a determinar después del segundo parcial y su recuperatorio. Vamos a determinar quiénes están como promocionales. ¿Qué dice? Que los segundos parciales están superpuestos. Rever ese tema. No está dentro de mi competencia modificar las fechas. ¿Sí? No está dentro de mi competencia. El calendario académico lo fija la facultad. No yo. Bueno, ahora sí, larguemos con el tema de lo que nos había quedado pendiente de la unidad anterior. ¿Sí? Nos había quedado pendiente hablar de Montesquieu, ¿sí? Y también nos había quedado pendiente, o ya habían visto algo de Rousseau, no me acuerdo. ¿Habían visto con los otros profes? ¿No? Bueno, vamos con Montesquieu. Yo sé que la comisión yo sé que la comisión no es con el otro profe. Nada. Una sola clase. Ya lo sé, digamos, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que hay cosas que no dependen de la cátedra, ¿sí? Entonces, O sea, nosotros no vimos nada con tenemos que tratar de sobrellevar la situación, ¿sí? Tanto ustedes como nosotros, y ustedes lo saben muy bien porque yo les di el módulo 3 del curso introductorio, ¿sí? Es como que hay muchas cosas que se van acomodando, ¿sí? En el transcurso. Y bueno, de pronto es como que son opciones, ¿no? Como que son opciones. Es una carrera nueva dentro de una universidad que tiene muchos años, ¿sí? O sea, que tiene la capacidad, digamos, desde el punto de vista de los recursos humanos, para llevar adelante y dictar una nueva carrera. Pero bueno, hay que ir teniendo un poco de paciencia. Yo mismo le digo que al pobre Darío le vivo haciendo preguntas, consultas, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo podemos arreglar? Porque bueno, lo vamos construyendo entre todos, ¿sí? Hay quienes dicen, no, bueno, pero que faltaban cosas, qué sé yo, pero a ver, pensemos en esta oportunidad histórica que tenemos, ¿sí? Yo soy egresado de una universidad pública, ¿sí? Y de otra manera no podría revestir al día de hoy la profesión que tengo, ¿sí? Por mi historia familiar. Entonces, creo que a muchos les pasa lo mismo. Entonces, nada, tenemos que valorar esa parte. ¿Sí? Otro en mi posición hubiera dicho, no, si a mí no me dan aula con Calef, conozco varios acá, y de esta casa, pero que enseñan en otro lado también.
Si no me dan aula con calefacción, no, yo no doy clase. Ah, no, yo virtual no doy. Ah, no, se lo puedo decir con nombre y apellido. ¿Está? Hay gente que es de acá, que hoy está en este esquema. ¿Sí? Entonces, no, sin embargo, acá estoy. Acá estoy. ¿Sí? Pero hay el tema de los parciales que son seguidos, capaz que le hacen el comentario, porque el año pasado, hasta los mismos profes dijeron de que los parciales tienen que tener por lo menos 48 horas de diferencia. 7 días. O No, para el no, recuperatorio, 7 días de nota y después el recuperatorio. O sea, tengan 7 días para que ellos presenten la nota y saber quién recupera. Y de ahí, bueno, organizar el tema de los parciales, pero con 48 horas de diferencia. Por eso Entre parcial y parcial de diferentes materiales. El segundo parcial, Pero ¿quién organiza ese calendario? no sé. Entonces, ¿quién organiza? ¿Por qué yo tengo que ceder frente a otra materia? ¿Que la otra materia es más importante que la mía? No, la respuesta es no. O sea, Pero nosotros, como usted no sabe, tampoco nosotros sabemos a quién preguntar, porque le preguntamos acá y ellos nos dicen, generalmente la bola es así. Cuando ustedes no saben, le preguntamos a los de administración y los de administración de nuevo se encargan los profes, y así estamos. Así que no sé, en realidad. a mí me han dicho, vos podés fijar la fecha cuando vos quieras. claro, el tema Sí. de los años parciales son del 24, 25 y 26. O sea, los tres. Pero aparte, a ver, bueno, solo a pedido de ustedes me voy a meter en este tema. La razonabilidad, o sea que no podrías, en toda tu carrera, no podrías tener 2 parciales el mismo día. En toda tu carrera no podrías tener parciales con menos de 48 horas de diferencia de distintas materias. ¿Eso es lo que me están planteando? Es lo que nos quieran. ¿Por qué no consultan? Yo los invito, con todo respeto, entren a la página web de 2 o 3 universidades públicas, la que quieran, y fíjense si tenemos una norma de ese calibre. Fíjense si tenemos el paralelismo de un parcial, un recuperatorio, un parcial, un recuperatorio. Encima con 7 días y encima que no sé qué, que no sé cuánto. No, no, no. O sea, no, por lo menos conmigo no. Yo también tengo límites, chicos. ¿Sí? Conmigo no. En ese sentido. Y lo aplico en todos los ámbitos, ¿no? Pregunten cómo enseño en la UCSE, pregunten, en la UCSE enseño 2 materias. Pregunten cómo enseño la licenciatura de Seguridad Pública. No. Porque si no, ¿cuál es la diferencia entre una casa de altos estudios y un curso que yo contrato afuera? No hay una diferencia. No, 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 no. O sea, ya lo de la bibliografía, ya lo entendí, ¿me entendés? Aclaré bien que no quiero que saquen fotocopia de nada, ¿sí? Lean de internet o van a la biblioteca, como quieran, ¿sí? Pero de ahí a que yo me ponga a segmentar la bibliografía, a resumir, a marcar página por página, digitalizársela y mandar, no. Conmigo por lo menos no. Capaz que otro lo puede hacer. Capaz que otro que está en otra etapa de su vida, en otra etapa de su carrera docente, lo puede hacer y es respetable. Yo no. ¿Está? Entonces, para que nos entendamos. Es que es así, pero está buena la información que usted nos da, porque si no todos es como que están pendientes de no, son 3, no son 3. ¿Son 3 qué? Los parciales son seguidos, pero... Los parciales, ¿saben por qué son seguidos? Porque la reglamentación dice de que a cada parcial le corresponde un recuperatorio. Por eso son seguidos. Porque mi esquema y mi propuesta, la tengo acá, mi propuesta, que esto que hablo acá, es mi propuesta de cátedra, cuando me presenté para el tema de concurso. ¿Sí? Mi propuesta dice bien clarito, son 3 parciales, no les pongo nombre, de los cuales los alumnos tienen que aprobar 2.
Fin de la historia. Fin de la historia. Así de fácil. Ahora, si vos tenés una materia cuatrimestral, adelante, con 14 unidades que hay que desarrollar, porque yo ya estoy viendo cuál va a ser el planteo. El planteo acá, de acá a 30 días va a ser, no nos toman en el final la unidad 12, 13 o 13 y 14 porque no la desarrolló, porque no. No sé. ¿Está? Vos tenés un cuatrimestre para un programa de 14 materias, e insisto que esto no es derecho civil. No sé cómo harán los de contrato, los de reales, que esos son materiones. Materiones. Si yo tuviera que dar administrativo en un cuatrimestre acá, me muero. ¿Me entendés? Porque allá en un año, a veces me quedan colgadas las unidades. Entonces, y allá tengo un programa de 22 unidades. ¿Cómo hacer para dar administrativo en un cuatrimestre? Mi esposa no estaría de acuerdo porque ella cursó en un cuatrimestre en el nuevo plan de Córdoba. ¿Cómo hacer? Entonces, vos tenés una materia cuatrimestral, tenés toda esta reglamentación que es indubio pro alumno, ¿me entendés? Porque así funciona. Llamemos las cosas por su nombre. Entonces, tenés que cumplir que tenga 7 días de diferencia, pero que al mismo tiempo no se superponga, pero que al mismo tiempo... Ah, pues, no importa, nos vamos a ir a acomodar. Vamos a la Francia del siglo XVIII, que es el más interesante. Sí, vamos a la Francia del siglo XVIII. Como siempre decimos, ¿de dónde partimos? El de dónde partimos. ¿Está? Tenemos que saber de dónde partimos para saber dónde vamos. Tal cual. Y aún así sabemos. Sí. ¿De dónde partimos? Partimos de un esquema de absolutismo monárquico. De absolutismo monárquico. Un esquema de absolutismo que incluso había sido justificado desde el punto de vista teórico a partir de las ideas de Bossuet con lo que se conoce como el derecho divino de los reyes. Es una época que, como vimos en la última clase que tuvieron conmigo, es una época de las grandes revoluciones, ¿sí? Sí, pero no estoy hablando ni pre ni post. Definitivamente lo que vamos a charlar ahora y la introducción es pre-revolución, ¿sí? O sea, por eso digo comienzo del siglo XVIII, digamos así. ¿Qué ocurre en las ideas de la época? En Inglaterra, por ejemplo, habían pasado de una monarquía absoluta, ¿sí?, a un esquema que es el que mantienen al día de hoy, que es parlamentario, la monarquía parlamentaria. O sea, que había participación. ¿Se acuerdan esto de que a través del Parlamento había una participación del pueblo, por decirlo de alguna manera, en el gobierno? ¿Sí? Pero en Francia no era así. En Francia estaba la época del rey Sol. ¿Alguien sabe quién era el rey Sol? Fuerte. Fuerte. Otra cosa que yo enseñaría en la Facultad de Derecho es a proyectar la voz. Esto lo hago solo por lo que están grabando, nada más. ¿Sí? Proyectar, vamos, fuerte. Luis XIV. Luis XIV es el rey Sol. ¿Sí? Luis XIV es el rey Sol, que es el símbolo de la monarquía, del absolutismo monárquico, digamos, en Francia. Al punto tal que a él se le atribuye una frase, que muchas veces se la utiliza, para entender esto del absolutismo monárquico, que la frase es l'état c'est moi. ¿Alguien sabe francés de acá? El Estado soy yo. O sea, hay un voluntarismo absoluto. ¿Sí? ¿Qué sujeción a la ley? Si la ley es divina, no es divina. Hago lo que quiero. ¿Sí? De eso se trata. Ese es nuestro punto de partida. ¿Sí? Un Estado
absolutista, nos vamos a enfocar principalmente en Francia. O sea que todas las ideas estas del derecho divino que justificaban el Estado absoluto todavía imperaban en Francia. Luego de Luis XIV le sucedieron dos reyes más, Luis XV y Luis XVI, que lo único que hicieron fue profundizar la decadencia, digamos, y que termina con la Revolución Francesa, que se da inicio en realidad el 14 de julio de 1789, con la toma de la Bastilla. ¿Está? Bien. Pero en el medio, ¿sí? Estos reyes que eran absolutistas y que no se sentían de ninguna manera limitados por ley alguna, ¿sí? Comienzan a generar unas prácticas en las cuales se rodeaban de grandes pensadores, principalmente filósofos. Y este movimiento no solo se da, yo recién le daba el ejemplo de Inglaterra o de Francia, pero no es solamente ahí, ¿sí? Lo mismo ocurre, por decirlo, por darle un dato así que es paradigmático, en Rusia. Rusia en esa época estaba gobernada por los zares, y quien gobernaba ahí, que fue una de las históricas y quizás la mejor gobernante que tuvo ese país, era Catalina II. ¿Sí? La vida de Catalina II es re interesante. Alguna vez lean eso porque su vida política y su vida personal, ¿no? Te digo que no sé cuál de las dos más interesante. Lo mismo si tienen la oportunidad de conocer el Hermitage, ahí van a entender lo que es el absolutismo en 30 segundos. ¿Sí? O sea, la forma como veían. Pero dentro de lo malo, o lo que hoy nos parece malo, que en ese momento era totalmente natural, tenían una gran virtud, ¿sí? Y es que se rodeaban de gente muy pensante, ¿sí? Grandes pensadores, principalmente, como les decía recién, filósofos, ¿sí? Y así, casos como el de Voltaire o el de Diderot, ¿sí? Voltaire, por ejemplo, era uno de los principales asesores de Catalina. ¿Vamos? Ese movimiento de rodearse de gente muy, como dice el Martín Fierro, de gente muy leída, ¿sí? Es lo que se conoce como la filosofía de las luces. Cuando escuchen de la filosofía de las luces, se refiere a esto. También se le llama la época de la Ilustración. Eso también lo deben haber escuchado. La época de la Ilustración, y que se divide en la alta Ilustración y baja Ilustración. En la alta Ilustración están Voltaire, Diderot, ¿sí? El mismo Bossuet, en términos de idea, ¿no? Y en la baja Ilustración, ¿sí? Vamos a encontrar el pensador que nos ocupa, que es Montesquieu. Montesquieu. Creo que esto ya se los he dicho, pero hay tres pensadores en la historia del Estado como lo conocemos hoy, que el Estado no podría haber sido tal si no hubieran existido estos tres. Uno es Aristóteles, ¿sí? El otro es Maquiavelo. Misma línea. Tienen que seguir la misma línea. Aristóteles, el otro es Maquiavelo y el otro es Montesquieu. ¿Sí? Son los tres que sí o sí tienen que haber existido para que el Estado, como lo conocemos hoy, se dé. ¿Sí? El resto tiene ideas muy buenas, pero no nos llega tan de cerca, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Bueno, entonces estábamos con esto de la alta Ilustración y la baja Ilustración. Dentro de lo que es la baja Ilustración vamos a encontrar Montesquieu y también
va a haber otro pensador muy importante que es Rousseau. ¿Por qué dividen dos? La alta y la Baja? baja, porque ahí estamos camino al despotismo ilustrado, ¿sí? Dividen en dos, digamos, porque se toma la decadencia de lo que se llamaba el Ancien Régime, ¿sí? El régimen viejo, ¿sí? Y por eso se llama es como la Edad Media, la alta Edad Media y la baja Edad Media, ¿sí? A medida que va cayendo el régimen, es la baja Edad Media. No me hice la pregunta por qué se divide la alta y la baja. Entiendo que es en términos de la decadencia que iba teniendo la monarquía francesa, pero el criterio de división, porque vos tenés, por ejemplo, Voltaire es un déspota en sentido técnico, ¿no? Un déspota puro, mientras que Montesquieu, que es de la baja ilustración, es mucho más participativo, es mucho más abierto, ¿sí? Montesquieu se resume en una sola palabra, la ley. O sea, mientras que los otros justificaban el absolutismo descabellado, ¿sí? Aunque suene raro que yo lo diga, este otro no. La baja ilustración admite límites, ¿sí? A esta escuela en la cual se rodeaba. También se lo conoce como la enciclopedia. La enciclopedia es la otra forma de denominar esta forma o este esquema de rodearse de gente ilustrada que tenían los reyes, ¿sí? Ya lo vamos a buscar, me dejó pensar. Ya vamos a buscar. En esta historia de la ilustración, ¿cuáles eran las características? Primero, había una exaltación exacerbada, una potenciación al extremo, ¿sí? ¿De qué? De la razón. De la razón. En realidad, digamos, esto de la exaltación de la razón es una filosofía imperante de la época, pero no es de la época. No sé si me explico. ¿Sí? No es de la época. ¿Quién era el primero que hablaba de esto de la razón como límite? No se vayan muy atrás, ¿no? Estamos hablando en ese esquema. Salida de la Edad Media, Edad Moderna. Santo Tomás hablaba mucho del tema de la razón, ¿sí? Y un poco más adelante, la frase es cogito ergo sum, ¿no? Descartes. Descartes era el que hablaba, ¿sí? Cogito ergo sum quiere decir pienso, luego existo, ¿sí? Esa es la frase. Sí, todavía no hemos llegado a Kant, Olga, ¿sí? Estamos un poquito más atrás. Claro, Diderot fue el creador de la enciclopedia. Exactamente, sí, no vamos a entrar en eso, pero es cierto, es correcto. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿me van siguiendo cuál era el esquema? ¿Dónde estamos parados? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno. Entonces, en este esquema va a aparecer un gran pensador, ¿sí? Que es Montesquieu. Vamos, características. Características de ilustración. Bien, gracias. ¿Sí? Características de ilustración. Primero, la exaltación de la razón. ¿Sí? Segundo, la idea que todavía se mantenía en esa época, la idea de poder agrupar el conocimiento con el carácter de verdad universal. Que así es que nos llega el término enciclopedia a nosotros al día de hoy.
Cuando nosotros decimos, anda, fíjate en la enciclopedia, ¿sí? ¿En qué pensamos? Pensamos en un solo cuerpo, hoy no sería físico, sería virtual, en el cual existe todo tipo de temas, todo tipo de conocimiento, ¿sí? Esa idea, la idea de poder agrupar, cosa que en la actualidad está totalmente descartada, ¿sí? Y les decía, en ese esquema aparece este pensador que va a seguir el método realista, o sea, el método de Aristóteles. Va a seguir la línea de Aristóteles, ¿sí? Pero el método realista de Aristóteles sí, el libro más importante de Montesquieu es El espíritu de las leyes, exactamente. El espíritu de las leyes, donde se plantea el esquema de división que vamos a hablar ahora, precursor de las ideas de la Revolución Francesa. Sí, yo lo de Voltaire no lo comparto tanto, ¿no? A Voltaire lo ubico más en la época despótica, ¿sí? Rousseau, sin lugar a duda, es un precursor también de la Revolución Francesa. Bien, les decía, ¿qué hace? ¿Aplica el método realista? Sí. Esta idea del conocimiento universal, compilado, ¿sí? Y que todo pasa por el tamiz. Es más, se hablaba de los textos, así lo dicen, de la diosa razón. O sea, pareciera que hay, al utilizar la palabra diosa, pareciera que hay una sustitución de las ideas de la Edad Media, ¿sí? Para hoy exaltar o absolutizar el pensamiento, la razón, ¿sí? Por eso se habla, se dice siglo de las luces, la ilustración, la enciclopedia, el iluminismo, esa es otra forma de nombrar esta época, ¿sí? Es todo sobre lo mismo que estamos charlando en líneas generales, ¿sí? Porque por ahí puede haber diferencias entre los pensadores. En líneas generales, a lo que quiero llegar es que ustedes entren en el escenario en el cual le tocó vivir a Montesquieu. A Montesquieu. Y a su vez, no solo que era muy conflictuado, digamos, el escenario, conflictivo, perdón, sino que él era muy conflictuado. Tanto es así que, por ejemplo, en el caso del espíritu de las leyes, está dividido en 4 partes, no sé si se llama título, capítulo, libro, como fuere, pero son 4 partes, ¿sí? Y tampoco está terminado. Y le llevó más de 20 años escribir ese, no es la única obra, pero sí es la más importante y es la que a nosotros nos sirve a los fines que estamos estudiando. Entonces como que también le faltó, digamos, porque él era una persona complicada. Decíamos, claro, esta idea de donde el método que utiliza Montesquieu lo tomó de Aristóteles, ¿sí? Pero le agrega algo más al método de Aristóteles, y eso a su vez lo toma de otro pensador que se llama Bodin, que nosotros no lo hemos visto acá, o sí, no hemos visto Bodin, ¿sí? ¿Qué es lo que le agrega al método realista? Se apagó. ¿Qué es lo que le agrega? Algo que nosotros ya estudiamos cuando vimos la teoría del Estado, ¿sí? Y que tiene que ver con las condiciones del territorio, del clima, de la población, que hasta ese momento no había sido captado, digamos, de esta manera. Cuestiones que tienen que ver con etnias, con razas, ¿sí? Con razas.
Y eso lo toma de Baudin. Ahora, yendo ya a lo que es el espíritu de las leyes. Primero, arranca del sistema aristotélico, de la división de la clasificación de las formas de gobierno de Aristóteles, monarquía, aristocracia, democracia. Esa es la clasificación tripartita, ¿sí? Pero la reformula. ¿Qué es lo que dice? Las formas de gobierno ahora van a ser la monarquía, la república y el despotismo. Y así, por ejemplo, en la república, claro, los condicionamientos de la realidad, exactamente, los condicionamientos de la realidad social se plantean acá. Los plantea Montesquieu, pero a su vez los toma de Baudin. Exactamente. Decíamos, ¿qué es lo que caracteriza a la república? ¿Qué caracteriza una república? Eso, eso es una respuesta de hoy, es correcta, ¿sí? Pero en los ojos de la época, en una república, en la república platoniana, ¿qué era la característica? ¿Cómo funcionaba el poder? ¿Participaba el pueblo? ¿No participaba el pueblo? Después vinieron los españoles. La república exige como modelo de forma de gobierno un esquema en el cual no solo hay participación del pueblo, sino que además es el pueblo el soberano. El pueblo es el soberano. Por oposición a cuál sistema que conocemos y que venimos estudiando y repito. A la monarquía. En la monarquía, la soberanía reposa sobre una persona. Pero ojo, yo les dije que la forma de gobierno llamada monarquía ya había evolucionado. En Inglaterra. Ya había evolucionado principalmente en Inglaterra, ¿sí? Entonces, esa monarquía ya no es una monarquía omnímoda, que puede hacer lo que quiere, sino que tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación que tiene la monarquía? La ley. O sea, vuelvo a repetir, en un esquema de república, la soberanía reposa en el pueblo. Y en un esquema de monarquía, la soberanía reposa sobre uno solo, pero ese uno está limitado por la ley. En cambio, en la forma despótica, en el despotismo, no existe esa limitación. O sea, hay una sola persona, pero no tiene ningún tipo de limitación dada por la ley, sino que estamos en un voluntarismo. ¿Cómo que le llama? El gobierno de los animales, así le llaman. ¿Por qué? Porque los súbditos, o sea, nosotros, ¿sí? Solamente tenemos que obedecer las órdenes. Solamente tenemos que obedecer. ¿Estamos? Fíjense. Hay como la idea de que es como absolutista también. Totalmente. ¿Sí? Pero aún en el esquema absolutista, no vamos a llegar a ver si es, pero aún en el esquema absolutista existen ciertas limitaciones, de acuerdo a la escuela en la que te enroles. O tener limitaciones de un pequeño
marco legal, ¿tá? O tenés limitaciones divinas en el entendimiento de que el poder viene de Dios, ¿sí? Acá no. ¿Por qué? Porque dijimos de que lo que caracteriza esta época es exaltar la razón. O sea, ya acá ya no hay ningún Dios, no hay nada. ¿Me entendés? Nada que venga desde el mundo religioso. Como la razón está acá, entonces, y mi único límite es la razón, entonces hago lo que quiero. Ese es el modelo despótico, sí. El Marcial lanzó una pregunta a la monarquía y lo relaciona con un autor, tenemos que hacer esa relación. ¿Qué pasaba con la monarquía? De acuerdo al autor en ese momento para responder la opción correcta. La pregunta sería, una pregunta sería, ¿cómo entiende la monarquía Montesquieu? ¿Está? Opción A. Ahora empieza el problema. Bueno, son ustedes los que me llevan, chicos. Ya me estaba calmando. Ya me estaba calmando. No, está todo bien. Está bien. Yo soy complicado para laburar. Bien complicado. Tengo mi equipo en el estudio que me bancan hace años. Aunque diría mi papá, reconocerlo no lo convierte en atenuante, pero... ¿Cómo entiende la monarquía Montesquieu? Opción 1. La monarquía en el sentido absolutista. Opción 2. Sinónimo del despotismo. Opción 3. Una monarquía distinta al absolutismo. ¿Por qué? Porque No, ya sé que de otra manera, pero ¿por qué? Exactamente, porque en el esquema mental de Montesquieu, aún la monarquía, porque la monarquía lo ve en términos de soberanía, de dónde reposa o en cuánto reposa el poder, ¿sí? Entonces, aún en el esquema de él, aún en el esquema de la monarquía donde reposa en uno solo, pero ese uno también tiene una limitación que viene dada por la ley. Siempre la clave para entender Rousseau es la ley, la ley, la ley, la ley. Es la mejor forma de entender también la división de poderes. Ya vamos a llegar a eso. ¿Sí? Entonces, a diferencia del despotismo, que es sin ley. Por eso yo les decía recién el gobierno de los animales. Posta, así lo dice el libro. ¿Sí? Le llaman el gobierno de los animales al despotismo. ¿Por qué? Porque nos consideran animales. Solo tenemos que obedecer lo que nos manden. Entonces, pasaron muchos años, muchísimos años, hasta que en el siglo XX vino un tal John Austin, ¿se acuerdan de John Austin? Y nos dijo que nuestro único derecho era... ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cómo me acuerdo yo? Y eso que no enseño filosofía del derecho. no. El miedo ¿a qué era el miedo? El miedo a la sanción. El miedo a la sanción. Entonces, tu único derecho es cumplir obligaciones. Ojo. Tu único derecho es cumplir obligaciones. Eso decía John Austin. ¿Qué es lo que hizo John Austin en relación a esto que estamos charlando? Cámbiale las palabras. Porque estamos hablando de lo mismo. Si estamos hablando de que vos tenés que cumplir las órdenes que te mandan sin ninguna actitud reflexiva y no tenés que estar de acuerdo con la norma y no te interesa si es para el bien o no, simplemente te lo han mandado y lo tenés que cumplir. Lo mismo, ¿o no? Y acá, distinta porque no hay poder total del monarca, participa el pueblo limitado por la ley. Exactamente, así es. ¿Sí? Hay una limitación. Se podría decir que la clasificación de forma de gobierno está dada
por la medida del poder o hay algo más a tener en cuenta? Ahí estamos con ese tema. Entonces, hasta ahí llegamos, digamos, con las formas de gobierno, ¿sí? Pero claro, los autores, siempre llega un momento en el que vos tenés que mostrar qué es lo que vos pensás, ¿sí? O sea, o cuál elegís, o con cuál te quedás de eso, ¿vamos? Y para eso vamos a entrar en otro análisis, para poder ver cuál es el pensamiento final o con qué se queda Rousseau, perdón, Montesquieu, ¿sí? Y vamos a entrar a analizar un poquito la forma republicana. En una república democrática, al estilo ateniense, el pueblo es soberano, pero al mismo tiempo el pueblo es súbdito. Es soberano porque otorga el poder al gobierno, o sea, el poder es del pueblo, ¿no? Pero se lo otorga a un grupo de personas que es el gobierno, pero al mismo tiempo es súbdito porque debe obedecer demandas que surgen de ese gobierno. O sea, debe obedecer a quienes detentan el poder que él mismo eligió. ¿Se entiende la contracara? Apague el micrófono, por favor. Establecer a las bandas, profe. Las mandas, las órdenes. Sí, por favor, los micrófonos, chicos. Hola, hola, hola. No, se murió. Hola, hola, hola. Ahí está. Entonces, no se corta el tema de los mensajes, ¿no? No se convence. No, en serio, no se convencen. No se convencen. Denme un minuto. Ya está ahí. Claro. Dame un ratito, termino la clase y te llamo. Ahí está la doctora Berrafato. La doctora Berrafato me está mandando un mail. ¿Un mail? Sí, sí. No voy a decir de quién es, pero bueno. Vuelve a preguntar las cosas que ya aclaramos. ¿Sí? Es difícil. Bien, estábamos entonces con los tipos de república. Así lo van a encontrar con los tipos de república. Teníamos por un lado la república democrática y por otro lado la república aristocrática. ¿Cuál es la república aristocrática que toma como modelo Montesquieu? Lo que en la época era Venecia. Venecia, la ciudad italiana. ¿Sí? En esa época Italia estaba dividida en un montón de estados pequeños, bien ahí,
estados pequeños, ¿sí? Lo que era el norte. Italia, no sé si ustedes conocen la parte sociológica de Italia, tiene mucha división, digamos, lo que es el Friuli, que es la parte norte, que es la parte que tiene mayores ingresos, digamos, del sur. Sur davanti, Nápoles. El sur tienen actitudes muy de trato distinto, digamos, Muy diferenciado. muy diferenciado, muy diferenciado, raro de Muy definidos. rasgos muy distintos también, ¿sí? Pero bueno, la unificación de la República Italiana se va a dar mucho tiempo después. Entonces, hasta ese momento eran pequeños reinos, principados, etc. Bueno, el modelo que Montesquieu toma, y todo era, lo que es el norte, era ejemplo o venía de la escuela de la dominación de los Austrias, ¿sí? Acuérdense del imperio. Entonces, ¿qué hace? Toma como modelo la República Veneciana. La República Veneciana. Venecia, que hoy es una ciudad, en esa época tenía dominación sobre varios lugares del Mediterráneo, entre otras, Chipre. Chipre pertenecía a Venecia, ¿sí? A Venecia. Otra clave para entender Montesquieu es que esto de que yo les dije que toma de Bodin las condiciones del territorio, clima y demás, influye mucho, al punto tal que es tan arriesgado en su pensamiento que él dice que el modelo o el lugar en el mundo donde mejor se puede dar el esquema de la república es la isla de Córcega. No conozco a fondo por qué. Hola, hola, hola. Claro, Venecia era una potencia comercial en esa época en el Mediterráneo, es cierto. Y dominaba Chipre, o sea que tenía un punto estratégico, digamos, dentro de ese mar. Dentro del Papa dominaba. Los estados pontificios estaban en la zona de lo que hoy es Ahora sí, Roma, ¿cómo perduró? tal cual, tal cual. Bueno, pero perdura porque es un estado aparte, ¿no? Un Sí, estado pero- enclavado dentro de una ciudad italiana, digamos, por eso perdura. Bueno, decíamos, entonces bueno, plantea lo de la isla de Córcega. Nunca llegué a entender bien, digamos, el esquema de por qué la isla de Córcega únicamente, o sea, entiendo que se pueden dar los requisitos de la República en el ideal de Montesquieu, pero ¿por qué únicamente? No sé. Bueno, lo cierto es que estábamos con los tipos de república y el otro sistema es el de la república aristocrática. Toma el modelo de Venecia, ¿sí? ¿Qué otro modelo de república aristocrática de la época había? Polonia, lo que hoy es Polonia. ¿Qué es lo que caracteriza este esquema de la república aristocrática? Ya el poder no está en manos de muchos, sino en manos de algunos, de pocos, digamos, o de algunos. Y acá viene el enlace. Nuevamente aparece esto de las condiciones, ¿sí? Pero ahora lo vamos a tomar desde el punto de vista poblacional. Según ese poder esté en manos de más o de menos personas, ¿cuál va a ser el criterio para determinar? Según estén más
perdón, el poder esté en manos de más o menos personas, nos vamos a acercar cada vez más al esquema de la República Democrática. ¿Está? Nos vamos a acercar al esquema de la República Democrática. ¿Se entiende esta idea? O sea, a medida que crece la cantidad de personas dentro de la aristocracia, nos vamos a acercar al esquema de la República Democrática, porque en la República Democrática también existe un gobierno. ¿Está? Pero a medida que crece la representación, quiere decir de que ya no está representado solo este sector, sino que el otro sector también va a tener representación y va a llegar a un esquema en el que estén todos los sectores representados. Entonces ella va a dejar de ser una república aristocrática y va a pasar a ser una república democrática. Acuérdense, demos, pueblo, ¿no? En griego. ¿Estamos? Entonces, luego de estas ideas, en donde lo que hemos hecho es tamizar la idea, el concepto aristotélico, con las ideas propias de Montesquieu, ¿cómo es esa república? ¿Qué pueden decir ustedes de esa república? Empiecen a hablar porque el examen es oral. La república en el esquema de Montesquieu. Primero, ¿participa todo el mundo? No, no participa todo el mundo. O sea que hasta ahí estamos con los griegos. Nada más que los griegos era al extremo, solo el ciudadano. Solo el ciudadano como concepto, ¿no? Como concepto de hombre libre que tiene plena goce de los derechos políticos, que puede participar de la asamblea. ¿Se acuerdan? Eso es lo griego. ¿Estamos? Acá ya no es el hombre libre. Acá abrimos un poco, pero al mismo tiempo reconocemos que el poder no va a estar en manos de todos. Ahí se aparta de Aristóteles. El modelo que él propone de arranque es el de la república aristocrática. En el arranque. Y a medida que vayamos creciendo, o sea, estamos hablando de una república restringida, porque no hay una participación amplia, selecta, si se quiere. Y acá viene un concepto que más de uno se va a quedar pensando. El concepto de aristocracia en Montesquieu no viene dado por vínculo de sangre. Ojo, no es el esquema de los ingleses, de la monarquía hereditaria, sino que el concepto de la república aristocrática en Montesquieu viene dado por la preparación. O sea, la república aristocrática de Montesquieu, ¿sí?, apunta a que el gobierno está en los más preparados. ¿Okay? Debería. O sea que no le suena tan antipático el concepto aristocrático, digo. No, no, ¿No? no, ¿Tá? A los más preparados. Ahí tenemos que apuntar. Ahí tenemos que apuntar. ¿Estamos? Sí. ¿Se entiende hasta acá? Bueno. Ahora, bueno, del despotismo ya les dije, o sea que es el que menos nos interesa, más allá de que es el que menos nos interesa desde el punto de vista de la ciencia política, porque va en contra de todo lo que nosotros entendemos que constituye el Estado.
¿sí? Ya esto del gobierno de los animales, sin ley, con un excesivo voluntarismo. ¿Por qué hace ese giro hacia la democracia? ¿Y por qué hace ese pequeño giro hacia la democracia? ¿Quién? Montesquieu. Porque él el concepto del giro de la aristocracia, de la república aristocrática a la república democrática, lo toma en términos de participación. O sea, hoy, vuelvo a repetir, están representados estas dos mesas en el gobierno. O sea, el gobierno lo tenemos nosotros, ¿sí? En el aristocrático. Pero con el tiempo, esto se va a ir ampliando. ¿Se va a ir ampliando por qué? ¿Porque el resto se va preparando? No. Se va a ir ampliando porque el Estado, Población. digamos, tal cual, el gobierno crece de acuerdo a cómo crece la población en esa idea. Entonces, a medida que vaya creciendo la población, el gobierno se va a ir ampliando. Pero va a llegar un momento en el cual todos los sectores de esta aula, todas las mesas de esta aula, van a tener un grado de representación. Cuando eso ocurra, habremos mutado la forma de gobierno de una república aristocrática a una república democrática. Esa sería la explicación. Exactamente. ¿Se entendió? Necesariamente, entonces, Obligar. El aumento de la población sería en consecuencia el cambio de pensamiento de la Totalmente. Por eso yo, cuando arranqué, le dije, arrancamos con el método realista, pero le agregamos Baudin, ¿sí? Que es el que hablaba justamente de las condiciones físicas, del territorio, las condiciones geográficas, el clima. ¿Estamos? Que de hecho nosotros ya lo vimos, porque Heller abreva de todas estas ideas. La dialéctica hace esa relación con su método de dialéctica de Hegel, ¿no? De Heller hablo, ¿no? Sí, pero El método es de Hegel. Exactamente. Que Heller utiliza con posiciones es una síntesis. Así es. Exactamente. Así es. ¿Sí? Bien. A cada una de estas formas de gobierno, estas tres formas de gobierno que propone, república, monarquía y despotismo, les asigna a modo de característica, digamos, les asigna una cualidad. ¿Sí? Y así, por ejemplo, dice que la cualidad de la república es la virtud. La virtud en el esquema griego. ¿Alguien se acuerda lo que era la virtud en el esquema griego? La virtud en el esquema griego era esto de que yo me entregaba a la cosa pública. El interés por el bien público. No era virtud con D, ¿no? Sino virtud sin la D. ¿por qué hace esa diferencia por D o sin D? Así, no, así es la palabra. No es virtud de cualidad, digamos. No es que una persona es virtuoso, como decimos ahora, porque puede cantar bien o porque puede tocar un violín o algo de eso. ¿Sí? No es esa la palabra, sino virtud como el acto de preocupación, o sea, no tiene una traducción literal,
sino es esto de que el ser humano se involucra en la cosa pública. ¿Está? La participación en la cosa pública. Por ejemplo, si sería una pregunta de muchos profesores, lamentablemente, que más generalmente ¿Cómo presiona al otro? Mira, acá tienen una definición. Dice, la virtud era un deber moral que tenían los hombres de participar en la vida pública. Ahí está. Muchas gracias, DBG. ¿Sí? ¿Puede dictar la definición? Era un deber moral que tenían los hombres de participar en la vida pública. Es lo que yo le decía, esto de involucrarse en la cosa pública. Bien. Y así llegamos a lo que todos han estado esperando durante toda la mañana de este autor, y es el tema de la división de poder. Sí, el honor. La monarquía, el honor y el despotismo, el temor. Perdón, vuelvo a repetir. O sea, cada forma de gobierno tiene una cualidad. Me quedé pensando, la república es la virtud, virtud en el sentido griego y sin la D, de dedo. En la monarquía es el honor y en el despotismo el temor. ¿Está? Y cuando hablamos de división de poderes, está frío, ¿no? Es que siempre cuando despunta el sol, aunque tenemos el solar, siempre baja la temperatura. Ahora está tranquilo. Bueno. ¿Cómo vamos a arrancar el tema de la división de poderes? Porque a nosotros en el colegio siempre nos decían, la división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, pero nadie te explicaba cómo arranca el tema. O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué se le ocurrió de esta forma? ¿Por qué lo planteó de esta forma? Ya hablamos de John Locke, que es el primero que esboza, y que de hecho de ahí lo va a tomar Montesquieu, ¿sí? Pero ¿cómo cambia esto a la definición que hoy conocemos como la división de poder? Se parte de un prejuicio, o de un, no sé si la palabra exacta es prejuicio, sino para decirlo en términos técnicos, es una calificación autárquica. O sea, es una definición que yo me autoimpongo. Una calificación autárquica. Y acá sí hay que tener muy en cuenta el escenario en el que estábamos, el famoso de dónde partimos, ¿sí? Esta calificación autárquica, ¿en qué consiste? En que la libertad del hombre siempre se ve amenazada por quien detenta el poder. ¿Está? Esa es la idea. Sí, esas son esas son las cualidades, exactamente. Esas son las cualidades. O sea, partimos de esa idea, de que quien detenta el poder, para decirlo en términos académicos, siempre va a tratar de avasallar tu libertad. ¿Estamos? Ese es el concepto de dónde partimos para llegar a la división de poder. Pero claro, una de las características que tenía este hombre
Montesquieu es que era un gran viajero, ¿sí? Observaba mucho. Y observaba mucho. Entonces, en una oportunidad se va a Inglaterra. Se va a Inglaterra y se dispone a analizar cuál era el esquema de gobierno de Inglaterra. Yo ya les dije que Inglaterra había pasado a una monarquía parlamentaria. ¿Sí? En esta idea de analizar cuál era la forma de gobierno, advierte que el poder, digamos, está dividido de acuerdo al esquema que había planteado Locke, pero que en realidad, primero que no es que eran distintos poderes, como le llamamos hoy, sino que en realidad lo que había era una división de funciones. Pero la división de funciones, ya termino, si puedo descansar. ¿Está pesada la clase? No, ¿No? La división de funciones no responde solamente a un esquema de organización administrativa del Estado o del gobierno, sino que esta división de funciones había que darle una vueltita rosca, ¿sí? Y asignarle otra mirada. Y la mirada que le va a dar, y por qué pasó a la historia Montesquieu y no John Locke, que es el que plantea por primera vez la división, ¿sí? Es que la división no es solo de funciones desde el punto de vista administrativo, sino que en la vueltita es que la tarea que realiza cada uno de estos órganos controla a los demás. O sea, controla que no haya un avance de unos sobre otros. Tiene de contrapeso, pues. Exactamente. Exactamente. Y por eso es que al día de hoy los conocemos como poderes, como si fueran autónomos. En realidad no son autónomos, estoy hablando desde el punto de vista politológico, ¿no? Politológico. Que se entienda bien, porque estamos grabando. No es que sean autónomos, sino que el poder es uno solo, desde el punto de vista de la ciencia política. En el Estado, lo que se dividen son las funciones, por eso tenemos tres poderes, pero les llamamos poderes, ¿por qué? Porque se controlan mutuamente. Y ese es el gran avance que tiene las ideas de Montesquieu. Los ingleses, acuérdense el esquema de John Locke. El esquema de John Locke era ejecutivo, legislativo, federativo. ¿Se acuerdan? Bien. Los ingleses, el federativo lo reservábamos para las relaciones internacionales y quedaban los otros dos. ¿Sí? Los ingleses tenían un sistema que se lo conocen, que sigue hasta el día de hoy, se llama checks and balances. Checks de chequear y balance de controlar. Checks and balances. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice este hombre? Dice, no, o sea, tenemos que avanzar a una idea, a una organización en la cual es lo que dice Heller sobre la unidad, justamente. Bien, alguien que leyó Heller y esto terminó de morir. Ya no tiene. Hola. ahí suena, pero Hola, ahí está. Es justamente lo que habla, lo que dice Heller. ¿Tá? Por eso es que en esto de que todos aprendemos cada día, la próxima vez que dé esta materia, si es que la doy, voy a dar primero la historia de las ideas políticas y después voy a dar la teoría del Estado, porque creo que de esa forma va a ser más fácil. ¿Tá? Pero bueno, insisto, vamos aprendiendo. Leí a 8 unidades y cuando llegué al final recién entendí por qué eran los primeros.
Eso es habitual en el derecho, ¿no? Entonces, vuelvo sobre este concepto. No solo nos dividimos en funciones, sino que además se controlan entre sí. Se controlan entre sí. Y supera el esquema del checks and balances de los ingleses. Supera este esquema. ¿Cómo lo supera? Porque sostiene que la división de poderes o división de funciones, ¿sí?, es consecuencia del crecimiento mismo del Estado. Esto que yo les decía hace rato. O sea, de la república de la república aristocrática, vamos avanzando hacia una república democrática, ¿sí? ¿Cuál es el criterio distintivo? El crecimiento demográfico. El criterio distintivo. Entonces, a medida que va creciendo el Estado, o el grupo, o la sociedad, o como le quieran llamar, ¿sí?, aparece necesariamente esta división de funciones como una consecuencia natural del crecimiento que tuvo el Estado. ¿Estamos? Y ahí sí llegamos al esquema actual de la división. Tenemos un poder. Se los voy a dictar en orden según Montesquieu. Un poder legislativo que dicta la ley. Un poder ejecutivo que, como el nombre lo dice, ejecuta la ley o lleva adelante o pone en práctica esa ley. Y un poder judicial se va complejizando, dice. Sí, se va complejizando. Es cierto. Y un poder judicial que hace cumplir la ley. Fíjense cuál es la palabra que se repite, ¿no? Ley. ¿Está? Y cualquiera podría decir, bueno, pero, a ver, los jueces existían desde la época de los griegos. ¿Por qué ahora necesitamos darle uno de los tres poderes del Estado? O como dice un amigo mío, nuestra profesión, dice un amigo, profesor de esta casa, el doctor Marco Spinazzi. ¿Lo conocen a Marco? Bueno, y Marco tiene esta frase, dice, nuestra profesión es la única profesión de todas las que hay que tiene por ley reservado para sí uno de los tres poderes del Estado. Para ser juez, tenés que ser abogado. No hay vuelta. En las otras, poder revestir la profesión que quiera o incluso no haber cursado estudios superiores. ¿Sí? Pero para ser juez, tenés que ser abogado. O sea, vean la importancia de esto que yo les decía al comienzo de la carga pública. Bueno. Entonces, ¿cuál es la función o por qué incorporamos acá al poder judicial o a la función judicial dentro del esquema de los tres poderes del Estado? Porque decíamos que él parte de un prejuicio, que parte de una calificación autárquica, y es esto de que el gobierno siempre trata de avanzar sobre tu libertad. ¿Sí? Entonces, quien me garantiza la libertad es el Poder Judicial. Por eso tiene el estatus de uno de los tres poderes
del Estado. Obviamente esto es una innovación, ¿no? Esto es una innovación. ¿Por qué existe el Poder Judicial? ¿Por qué le doy el estatus de uno de los tres poderes? Porque como el gobierno siempre trata de avasallar, ¿sí? El Poder Judicial es el que me garantiza la libertad. Entonces, la clave de Montesquieu es la ley, porque la ley es la que me va a permitir a mí garantizar las relaciones entre los tres poderes del Estado para que funcione el gobierno. O sea, hay una actividad de control entre los tres poderes del Estado. Se controlan mutuamente para que ninguno avance sobre el otro. Este concepto de la división de poderes, que he tratado de hacerlo como un cuentito, ¿sí? Es algo estructural en la vida profesional del abogado. Pero estructural, así se define. ¿Sí? En donde lo van a aplicar no solo en esta materia, sino en derecho procesal, en derecho constitucional, en derecho administrativo, ¿sí? Y esto que parece muy bonito así de, no, la división, cada uno, hay una tensión dialéctica constante entre los tres poderes del Estado. Y no porque sea así en la Argentina, es así en todo el mundo. En todo el mundo. Hay un tire y afloje permanente entre los tres poderes del Estado. Nosotros hemos tenido épocas en nuestra historia como país y como provincia, hemos tenido épocas en donde, a ver, les pongo ejemplo de la provincia. Principio de la década del 90, para los que tenemos más años, ¿sí? Una seguidilla de gobernadores, ¿se acuerdan? 7 gobernadores en 2 años. Sí, aunque me miren raro, para los más jóvenes, así fue. Y nosotros estuvimos ahí, te aclaro. Estuvimos ahí en esa época. Si tuviera decía 2 palabras, no, chao. Lo bajaban, volvían a subir, otro. ¿Estamos? Fin del 2001, cuando sustitución de presidentes, también, seguidilla de presidentes. ¿Estamos? Frente al vacío del Ejecutivo, el Legislativo está peleándose por quién va al Ejecutivo. ¿Y quién conduce el barco? ¿Quién conducía el barco en la década del 90 cuando... ya termino. En la década del 90, cuando teníamos la sustitución de gobernadores, ¿quién conducía el barco? El Ejecutivo no existía, porque habían renunciado. El Legislativo estaba peleándose por quién ocupaba el Ejecutivo. El judicial, Judicial. establecer la... Esta provincia, en esa época, la condujo el Poder Judicial. Con un gran jurista que, desde el punto de vista político, cada uno tendrá su opinión. Yo solo voy a hablar desde lo jurídico y de lo que puedo ver en sus fallos, que fue Pichi Nochetti, presidente del Superior Tribunal. Los fallos de Nochetti son obras de arte, son construcciones jurídicas fantásticas. ¿Está? Desde el punto de vista político, yo no voy a opinar, cada uno busque su posición. Pero no le quepa la menor duda que el Poder Judicial era el que conduce a la provincia. Porque no teníamos ejecutivo, el legislativo estaba peleándose.
¿Está? Bueno, un poco que a nivel nacional pasó lo mismo. Entonces, para eso sirve esto de la división de poderes. O sea, ¿hasta qué punto un poder puede meterse en cuestiones de otro poder? ¿Puede un juez ordenarle al gobernador que firme un decreto? No. ¿Por qué? ¿Por qué no es potestad? Porque el Poder Judicial estaría avanzando sobre facultades que son propias de otro poder. Y eso no se puede. ¿Por qué no se puede? Por el principio de división de poderes. Ahí tiene una aplicación práctica. Podrá controlar, le podrá poner multas, todo lo que vos quieras. Pero esto es clásico. Cuando el Ejecutivo no te resuelve, entonces van a la justicia y piden un amparo por mora. Y yo he visto colegas que en la demanda ponen, solicito que el señor juez otorgue el acto que le estoy pidiendo al Ejecutivo. No hay forma que le otorgue el juez. El juez, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar un plazo al Ejecutivo para que el Ejecutivo emita el acto. Y si no lo emite, le va a meter una multa, primero al órgano. Y si no lo emite, le va a meter una multa al bolsillo del funcionario. Y ahí te aseguro que en 5 minutos lo emite. Pero nunca el juez puede subrogarse en facultades que son propias de otro poder. ¿Se entiende? Para eso se aplica esto. Ese es el por qué estudiamos la división de poderes. Y por supuesto derecho constitucional. Pero bueno. Bueno, dos palabritas de Rousseau porque ya viene la profe. Dos palabritas de Rousseau para que lo tengan presente. En Rousseau vamos a hacer un paralelismo rápido. En la visión hobbesiana, el hombre era malo por naturaleza. ¿Se acuerdan? Este estado de naturaleza que era un caos, que era todo un desastre. Bien. Y necesitaba de una contención, por eso concurría a la sociedad y de esa manera se conformaba el Estado. Hacía vuelo de pájaro. ¿Estamos? En la visión rusoniana, el hombre nace bueno por naturaleza. Ya no nace malo como en el caso de Hobbes. El hombre nace bueno por naturaleza. Igual que luz. ¿O no? Exactamente. Nace bueno por naturaleza, concurre a la conformación del Estado, o sea que entrega, siguiendo la escuela del derecho natural, entrega su libertad, ¿sí? Hay el poder soberano que recibe en el pueblo se lo da al gobierno, pero la sociedad lo corrompe. Ahí está la clave rusoniana. Es la sociedad la que corrompe al hombre que es bueno por naturaleza. ¿Se entiende? Entonces, el contrato acá tiene una doble perspectiva. O sea, yo concurro voluntariamente y todo lo que ya sabemos, ¿sí? Yo concurro a la celebración del contrato, que acá es uno solo también, ¿no? Lo mismo que en Locke, lo mismo que en Hobbes. Ya no hay dos contratos como en la Edad Media. Concurro al contrato, pero no solo para conformar el Estado, sino para que me regule el ejercicio de las libertades con un instrumento. ¿Cómo se llama ese instrumento? Constitución. La ley. La ley en general. O sea, la garantía es el contrato mismo, la garantía que yo tengo. Porque ese contrato lo que evita es que la sociedad avance sobre mi persona, que la sociedad me corrompa. ¿Se entendió? ¿Sí? Le he dedicado más tiempo a Montesquieu que a Rousseau, porque les vuelvo a repetir que es re importante Montesquieu. ¿Sí? El otro,
No, re importante. Rousseau también, pero entre los dos me quedo con Montaigne. ¿Sí? Estamos, chicos. Muchas gracias. Sí. Esto tuvimos la clase de hoy, ¿entra en el recuperatorio? No, no entra en el recuperatorio. ¿Sí? Ah, alguien preguntó en el chat también, lo de la clase de hoy no entra en el recuperatorio. ¿Estamos? Vamos hacia el mismo. Ya te digo. 8 encima. O sea, que 8. la semana que viene empezaremos a ver. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver los regímenes totalitarios. La lista tipo de los negros. Esa la puse yo. Sí. Ahí era las dos, decía, Ciencia de. invirtió la declaración de la estudio de las ciencias políticas y decía, teniendo en cuenta que los propios conocimientos políticos es muy amplio, la UNESCO no pudo delimitar la casa con el la lista guía de la región 4 de temas como delimitación en los procesos de ciencias políticas. Esa es la situación que se o la lista de temas establecidos por la a los que la teoría del Estado. Yo lo que decía era el objeto de la ciencia política es el Estado, el poder, ambas son correctas, algunas es correcta. Esa es La respuesta es ambas son porque decía el objetivo de la ciencia política puede ser el Estado moderno o poder, ambas son correctas o algunas ambas son correctas. El Estado moderno occidental, que es la teoría hegeliana, lo que seguimos nosotros, y la ciencia política como ciencia del poder, que también es correcta y que también está comprendida de entonces no era ni el Estado ni la del poder. La respuesta correcta era ambas son correctas. y en la lista de los El contempla tanto.